Pedro Elizalde, general de niños de Buenos Aires. Él estuvo a cargo es la unidad, ¿no, doctor? De violencia familiar. Él estuvo a cargo de la unidad desde el año 2009 hasta el 2019, y actualmente es director médico del hospital, así que por eso justamente está hablando de toda esta experiencia con el COVID, que me imagino que debe ser súper enriquecedora, aparte del estrés, ¿no? Así que bueno, el doctor nos va a hablar justamente de violencia infantil, violencia familiar, así que es un gusto tenerlo con nosotros, doctor. Bueno, muchas gracias, Celia. Bueno, gracias a toda la filial, a toda la región que ha invitado. Yo soy tesorero de la SAP también. Y me parece que es interesante que se empiecen o que se sigan hablando de estas cosas que a veces pasan un poco desapercibidas. Yo lo que les diría es que si alguno quiere, levante la mano. Yo soy medio chicato, pero alguno que vea la pantalla me dice que hay alguna pregunta o algo. Nada, yo les voy a contar algo desde los aspectos teóricos, pero también desde la práctica, que me parece que es lo más rico. Y bueno, vamos a ir empezando mostrándole algunas cosas. Yo puse como título, hablamos de violencia familiar, porque, digamos, esto es un conjunto de situaciones que tienen que ver, vamos a hacer foco en los niños, niñas y adolescentes. Discúlpenme, pero yo vengo de la vieja usanza, voy a hablar, a veces pongo la X, a veces hablo genérico con la O, pero puede ser también niñes, nada, soy viejo y sigo acostumbrando al genérico, utilizo la palabra niños para referirme a niños, niñas y adolescentes. No sé por qué no pasa. Acá, bien. Entonces, una de las primeras cosas que podemos... ¿A qué definimos maltrato infantil? Tenemos que decir, para hablar de maltrato, que es un buen trato. Y tanto la palabra bueno o malo tiene connotaciones morales. Si yo les dijera ahora, ¿es un buen trato darle un chirlo en la cola a un niño que tiene un berrinche, por ejemplo? ¿Ustedes qué dirían? ¿Que es un buen trato o que es un mal trato? ¿O no saben? Un chirlo, simplemente un chirlo. Bueno, si yo les diría, cuando empecé la residencia, ¿está bien o está mal dar un chirlo? Creo que todos diríamos que no estaba mal. ¿Por qué? Porque todos fuimos educados recibiendo chirlo, todos fuimos, algunos fuimos mejor educados que otros, pero reconocemos el chirlo como una acción buena en ese momento. Hoy en día es tan malo dar un chirlo que hasta el mismo Código Civil lo prohíbe. Hay un artículo que dice que está prohibido en la República Argentina golpear de cualquier manera a un hijo. Eso no quiere decir que no haya que educarlo con límites. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo el chirlo como elemento sancionatorio. Entonces, bueno, para poner un título, vamos a hablar de maltrato, pero digamos sabiendo esto que es una definición un poco variable según las sociedades. Por ejemplo, la americana, los norteamericanos, tienen una tolerancia al castigo corporal, mientras que sea razonable, mucho más que otras sociedades como la nuestra, ¿verdad? Pero bueno, lo define un autor que está acá abajo, que se llama Jorge Barudi. Jorge Barudi es un psicoanalista chileno, que se fue en la época del proceso, se fue a Bélgica, a Francia, y que trabajó con todas familias violentas. Y bueno, él define en su libro El dolor invisible en la infancia, que es toda acción o omisión cometida por individuos, instituciones o por la sociedad en general, o por toda situación provocada por estos, que prive a los niños, niñas y adolescentes de cuidados, de sus derechos y libertades, impidiendo de esta manera su pleno desarrollo, constituyen por definición un acto o una situación de lo que llamaremos malos tratos. Ustedes podrían definirme otra situación, otra definición de maltrato, y eso es un problema operativo, porque no tenemos una definición unívoca. Fiebre, definimos todos, más de 38, según temperatura axilar, bueno, entraríamos en... Pero eso es operativo.
Acá cada autor tiene su definición, y eso es problemático cuando queremos hablar de definiciones operativas. Yo lo que les intento con esta diapositiva es mostrar que hay diferentes escenarios donde se produce la violencia. Hay una violencia que se puede desarrollar a nivel interpersonal entre una persona y otra, una violencia intrapersonal, yo mismo me violento a mí mismo, o una violencia colectiva. Esto supera la violencia entre una persona y otra, y es entre varias personas y hacia una persona. Si vamos al medio, la violencia interpersonal, la familia es por constitución el lugar donde más ocurre violencia. Yo vi algunos protocolos de la provincia de ustedes, de UNICEF, que también coincide con esto. Las violencias, el lugar donde más frecuentemente ocurre es en el ámbito de la familia. Entendiendo la familia como concepto dinámico, como grupo de personas unidos no por lazos de consanguinidad, como decíamos antes, sino por lazos de afinidad, más o menos constantes, para poner una definición y que permiten el desarrollo de cada uno de los integrantes. Entonces, este grupo de familia es un grupo que por definición es un grupo muy conflictivo. Y ahí tenemos diferencias genéricas y generacionales, y dentro de las generacionales tenemos a los niños, niñas y adolescentes, y a la tercera edad, como grupos vulnerables. Los dos extremos de la vida son grupos vulnerables. En el medio de la vida tenemos mujeres u hombres, y ahí claramente hay una violencia del hombre hacia la mujer. La violencia de género claramente está definido. Y cuando nosotros empezamos a hablar de violencia familiar, hablábamos que los tres grupos vulnerables eran grupos de niños, niñas y adolescentes, de mujeres y de ancianos. Y podemos analizar a los niños, pero tenemos que entender que por ahí hay una madre que está siendo sometida a violencia de género, y seguramente es muy frecuente que haya un anciano, un viejito, una viejita, que también sufran violencia. Últimamente se generaron otras dos clasificaciones de violencia familiar, que es la violencia en el discapacitado como estamos, gracias al desarrollo tecnológico y al desarrollo de todos los avances en medicina, ha aumentado el nivel de discapacitados que tiene la sociedad, y el discapacitado es una persona que mayoritariamente es flanco de numerosas situaciones de violencia. Y por último, es la violencia filioparental. Hijos que están golpeando a sus padres. Eso es un fenómeno nuevo que estamos viendo y que se dan por dos situaciones básicas. Uno, es porque son chicos que normalmente sufrieron violencia ellos mismos y cuando llegan a la adolescencia reaccionan a la violencia que fueron sometidos por sus padres y reaccionan violentamente hacia estos. Y el segundo grupo es la violencia, son niños en los cuales no se le han puesto límites, y hablamos del chirlo, y dijimos que no era necesario, pero eran necesarios los límites, y cuando un chico nace o se va desarrollando sin límites, es un chico que cuando llega a la adolescencia, queremos ponerle todos los límites juntos, y eso es generador de violencia. Un poco en forma sencilla para mostrarles todas las formas clínicas que puede uno encontrarse en la familia. También puede haber violencia en la comunidad, y en la comunidad todos sabemos lo que es el acoso producido por un conocido a la víctima, y está el famoso acoso escolar, o el famoso grooming, o el acoso que un adulto ejerce sobre un chico, o una niña, o un adolescente, y el abuso hacia un desconocido. Esta categoría de maltrato, de violencia, es muy poco frecuente. Dijimos que las formas más frecuentes eran las que ocurrían en la familia. E inversamente proporcional a la edad de los chicos. Para que haya un abuso de un desconocido, el chico tiene que tener unas capacidades de movimiento y de autonomía que va a ser inversamente proporcional a la edad.
O sea, cuanto más grande, más posibilidad que sea por alguien desconocido. Y siempre relacionado con sus capacidades de movilidad y de independencia. La violencia intrapersonal es otra que puede aparecer cuando uno mismo se violenta, y muchas veces uno mismo se violenta porque sufre manifestaciones de violencia interpersonal. Es violentado por la familia y se genera autoagresiones. Yo no sé si ustedes tienen experiencia en el manejo de las autoagresiones. Son las chicas, y digo por qué son chicas, las adolescentes, porque es el grupo más frecuente respecto, se agreden más las adolescentes que los adolescentes, y en general es una estrategia que utilizan y que es exitosa inicialmente, primero porque es compartido por su grupo de pares. El grupo de pares ve como un adolescente se autoagrede, hay elementos tutoriales, están las tecnologías comunicacionales, están los YouTube, que hay tutoriales donde marcan cómo se deben hacer estas cosas, y es una estrategia que es útil, porque es transformar un dolor que es un dolor psíquico y que es inmanejable en un dolor somático que es mucho más manejable por el nivel de agresión. Luego se va complejizando, pero digamos, las autoagresiones muchas veces pueden aparecer como consecuencias de violencias interpersonales. Y después está el suicidio. El suicidio, que es una pandemia oculta, pero que muchas veces tiene que ver con el género, se suicidan más adolescentes varones que adolescentes mujeres, y que tiene que ver también muchas veces con violencia interpersonal y violencia familiar. Del lado derecho tenemos la violencia colectiva, y ahí hablamos de la violencia institucional. Tratar a los niños como adultos en miniatura en los medios de comunicación es un claro ejemplo, podríamos tener otros de violencia institucional. Yo no sé ustedes, pero el Consejo de Derechos Niños, Niñas y Adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires tiene un plenario donde se discuten las políticas. Ahí van desde funcionarios, ONGs, etc. Bueno, ¿saben quién no estaba representado hasta el año pasado, no sé, este año, en este plenario, donde se decían las políticas públicas del Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires? Los niños, ni los adolescentes. No había en el plenario ninguna institución, y eso que hay consejos escolares que podrían, y hay representantes de las escuelas, sobre todo de la secundaria. Bueno, no hay, o no había hasta el año pasado en el plenario del Consejo, un representante de la niñez. Ahora hay un defensor, ahora hay una defensora de la niñez, pero recién ahora, luego de 15 años de creación de la ley 26061, de los derechos del niño. Por eso hablo también de violencia política. Y la violencia económica, ustedes saben que en la crisis los más afectados son los niños, ¿no? Y se dice que hay, de toda la cantidad de pobreza, hay entre un 40 y un 50% de los niños pobres que están sumergidos en la pobreza. Con esto les doy un pantallazo de diferentes situaciones, diferentes escenarios de violencia. Pero por ejemplo, en la violencia institucional, yo no sé ustedes, pero nosotros tenemos muchas dificultades para que un adolescente pueda ir, y digo adolescente mayor de 13 años, para ir al servicio de adolescencia y ser atendida. ¿Por qué? Porque todavía se sigue pidiendo el acompañante de un adulto. O tenemos un adolescente que, una madre adolescente, estamos pidiendo muchas veces para el alta que haya un adulto, cuando el Código Civil amerita que tiene el poder de poder decidir y de poder dar su consentimiento a determinadas prácticas. Simplemente es mostrarle diferentes variables que pueden aparecer en la violencia familiar y en la violencia general. Pero vayamos al maltrato infantil. En el maltrato infantil, esto es una filmina que saqué de la Organización Mundial de la Salud, y habla de diferentes lugares donde se mide la incidencia de maltrato infantil. Y acá tenemos la estadística nacional de
niños abusados y maltratados en Estados Unidos. Estos son otra estadística de Estados Unidos, y esto es una estadística de situaciones que han sido en riesgo de sufrir maltrato. Y vemos que hay un porcentaje que va entre un 1.5 hasta un 7%. Ahora, fíjense este porcentaje, un 43 por cada 1000 chicos es lo que estiman los reportes de personas adultas o niños que han sufrido maltrato. Fíjense esto que detectan los equipos sanitarios, organismos de protección, versus lo que dicen las propias víctimas que han sufrido maltrato. Lo mismo que para abuso sexual, lo mismo que para negligencia. Quiero decir que hay una inmensa asimetría entre los casos reportados por las víctimas y los casos que realmente existen. Si nosotros vamos a la incidencia de abuso sexual o de abuso físico, también nos encontramos con un abismo entre los que estima la Organización Mundial de la Salud que ocurre maltrato infantil, 250 casos cada 1000, o sea 25%, y un 15% que estima de abuso sexual infanto-juvenil. Quiere decir que lo que nosotros conocemos es solo la punta de un iceberg. O sea que lo que nos dicen todas las víctimas es que esta es la real incidencia. Sin embargo, lo que tomamos conocimiento, los médicos o los equipos de protección infantil, es solamente un 10%. Y me voy a referir a algunos aspectos que por ahí pasan desapercibidos. En los departamentos de urgencia, los departamentos de urgencia pueden ser los primeros en tener la oportunidad de detectar a los niños que necesitan protección. ¿Por qué? Porque vienen con fracturas, o vienen con lesiones, o vienen con traumatismo de cráneo, y motivan distintos tipos de consultas, pero más del 75% de los abusos, y no hablo de abuso sexual, sino de abusos físicos, pasan inadvertidos por fallas en el reconocimiento . Se cortó. Se cortó. Doctor Javier, no se lo escucha. Doctor, no se le escucha. No se lo ve tampoco. No. Pero está conectado. Está visible, está conectado y está con... Algo le pasó a la máquina de él. Ahí le escribo. Se desconectó y seguramente se va a volver a conectar. Sí. Yo estoy atenta ahí para darle entrada. Les pido que apaguen sus micrófonos. Sí. Algunos tienen prendidos. Ahí me está escribiendo. A ver. De vuelta. ¿Me escuchan? Ahora sí. Hola, doctor. ¿Pueden creer? Me quedé sin luz. Sí, podemos creer. Todo pasa. Bueno. Nada. ¿Quieren hacer alguna pregunta hasta ahora o vamos bien? Vamos bien. ¿Quiere poner el power? A ver, yo lo tengo habilitado. Ahí está.
Bueno, esperen. Perfecto. No hay Vamos apuro. otra vez. Tenemos tiempo. La SAP nos garantiza el tiempo. Sí, Acá pero hay- se cortó la luz, una cosa de loco. A ver, esperen un poquito que ahora esto se trabó. Acá hay un comentario que dice que está directamente relacionado este subregistro con los obstáculos para las denuncias, dice. Es un Ahí comentario que vamos, hay. muy bien. Estoy totalmente de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dijeron recién. Hay un subregistro, claramente, y tiene que ver con un sinnúmero de cosas. Pero fíjense lo que dice, ¿no? Ahora en el libro de cuidados críticos, hay un capítulo que habla de maltrato, que va a sacar la SAP, y habla de esto. A pesar de la información sobre detección de maltrato, existen estimaciones que indican entre el 1.3 y el 15% de las lesiones de la niñez que dan lugar a visitas a los departamentos de emergencia son causados por maltrato. Ni en el hospital de niños, ni en el Gutiérrez, ni en el hospital de Boston, ni en el que quieran, se detecta esta cantidad. Y esto tiene que ver con los obstáculos que vamos a ver si podemos un poco. Ahí está la referencia, ¿no?, de la Organización Mundial de la Salud, donde saqué este dato. Entonces, ¿alguien quiere decir algo? No. Bien. Hay dos tipos de situaciones importantes. Dificultad para reconocer el maltrato. Existen situaciones por las cuales son difíciles diagnosticar el maltrato, y el segundo grupo, que es el que particularmente más me preocupa, que se diagnostican pero no se comunica a ninguna autoridad competente. Más allá de que tengamos obligación de denunciar o de comunicar, no se hace. Vamos al primero. Dificultad para diagnosticar el maltrato. Ya lo dijimos antes, no existe una definición clara y concisa. Yo les di una, que seguramente los habrá aburrido, pero bueno, podríamos decir otras que tienen que ver con la edad, que aclaran algunas cosas pero dejan otras, pero no hay una definición operativa de qué es maltrato. Y esto es muy importante para la definición, como vamos a ver en algunos ejemplos más adelante. Difícil reconocimiento, sobre todo si no pensamos que el maltrato ocurre. Yo les digo que a lo largo de mi formación he pasado y recuerdo situaciones que han pasado desapercibidas porque tenía como idealizada la situación de familia, o era muy tolerante frente a algunas cosas. O cuando me dijeron en el consultorio externo, una paciente en el consultorio me dijo, bueno, mi hijo tuvo un berrinche, que sé yo, y le pegué un chilo, y yo no le dije nada. Uno es cómplice de algunas cosas. O cuando le dije, bueno, un chirlo no hace nada, o le puse una cara de complicidad, uno no sabe a quién va dirigido esto, ¿no? Porque lo cierto es que uno no sabe el valor de sus palabras, o lo que implican las palabras. Uno no tiene el poder de saber, yo hoy qué voy a generar, o ustedes qué van a generar en mí. Uno genera las palabras y no sabe. Yo hace poco, fui a charlar a un hospital, y me para una señora y me dice, doctor Indar, sí, ¿se acuerda de mí? Le digo, no, señora, no me acuerdo. Bueno, y me dice quién es la señora. Y me dice, bueno, le dije yo, sin seguir reconociendo. Yo soy la madre de una chica que ahora tiene 35 años, me dice, o 34. Bueno, y me dice, y usted la recibió por primera vez en el hospital. Y yo no me olvido más de sus palabras, y me las recitó. ¿Qué sé yo? La verdad que en ese momento no sé lo que le dije, pero lo que es cierto es que le generó un impacto a la señora. Entonces, seamos conscientes de la importancia que tienen nuestras palabras para habilitar o para no habilitar determinadas cosas. Desinformación profesional. Muchas veces lo que nosotros decimos es a partir del sentido común, y es lo que peor podemos hacer, porque darle algo o una información que tiende a ser profesional en un ámbito de sentido común es complicado, porque ahí sí vamos a pasar nuestra experiencia personal, que es lo peor que podemos hacer para transmitirle a nuestros pacientes.
Dificultad para diferenciar las lesiones. Nada, podemos decir que las lesiones fueron por caídas o por alguna situación traumática, cuando en realidad todo el contexto nos harían pensar en otra situación. La masificación de las consultas. Tenemos lleno el consultorio y a veces detenernos en una situación que aparentemente es inocua o que no tiene importancia, a veces va en contra de que nos detengamos sabiendo que tenemos 5 personas en la sala de espera y que nos vamos a detener un poquito más. Y criterios personales del propio facultativo, que hace que, es lo que dije, ¿no? El sentido común en vez de ser profesionales. En el segundo grupo, las lesiones son consideradas de poca importancia, y eso es una situación compleja. Miren, las situaciones de violencia no se paralizan por una intervención. En general, son consideradas que cada vez van a ir aumentando en intensidad y en frecuencia. Decir que una persona lo puede manejar es minimizar la situación de violencia. Las situaciones de violencia tienen la suficiente complejidad para atenderlas y sí procurar que a este chico, esta chica, este adolescente, no le vuelva a pasar saliendo de puertas afuera del consultorio. Esta situación que vino a plantear o que nosotros nos dimos cuenta. Miedo a equivocarse. Y nadie está pensando en que nosotros hagamos diagnósticos. Pero sí me parece que tenemos la responsabilidad moral de la sospecha. Y la sospecha la tenemos que escribir. Porque en última instancia, luego esto se judicializa y cuando nos piden la historia clínica, tenemos que saber y ser conscientes que la historia clínica la va a ver un abogado que sabe de leyes, pero que la verdad que si nosotros no escribimos claramente las lesiones y a qué se pueden deber, y no digo que sean debido, que digamos, a hacer un golpe, pero sí a un elemento traumático, haciendo los diagnósticos diferenciales, me parece que es importante. A la hora de después, vemos que las historias clínicas no dicen lo que nosotros estamos convencidos que pasó. Y esto es una responsabilidad nuestra, se me ocurre. La denuncia es considerada como posibilidad de futuros problemas, digo, y a mí me parece que una cosa es la sospecha y una consulta a un organismo de protección, y otra cosa es una denuncia policial si la tenemos que hacer. Preocupaciones de índole personal, también, quiero decir, legales, posibilidad de ir a declarar. Yo no sé cuántos de ustedes fueron a declarar por alguna situación de violencia, pero nosotros todo aquello que sea tener que lidiar con aspectos jurídicos o judiciales o legales nos genera una cierta rispidez o angustia o ansiedad. Por eso también no queremos esto comunicarlo o hacer la denuncia o hacer una consulta a un organismo de protección de derechos, por las consecuencias que puede traer, económicas, siempre pérdidas de horas de trabajo para ir al juzgado. Entonces todos suponemos que lidiar con estas cosas nos va a insumir un montón de tiempo. Comodidad, me parece que a la hora de meternos en una situación de esta, también puede primar esto. Y esto es importante, el miedo a la reacción de los padres, a los familiares. No te metas, lo envío a otro lado para que lo vean. Me parece que el miedo es una reacción que tenemos que trabajarla, porque me parece que es importante para trabajarla, que a veces nos ata, y es una de las consideraciones por las cuales una de las cosas que me gustaría que quede, es que esto no se puede trabajar solo, no se puede trabajar en la soledad del consultorio. Si usted tiene una situación de esta, llévenlo a un centro asistencial para que lo vean otros y no quedarse solo, porque ahí sí, la reacción de los padres uno queda mucho más desvalorizado y mucho más sometido que en otras situaciones. Bien, con esto, y lo que es importante, las experiencias previas, ¿no? Bueno, yo hice una denuncia y no pasó nada. ¿Para qué voy a hacer otra si la verdad que después me ligué una contradenuncia? Bueno, no sé si a ustedes les pasó algo de esto, pero algunas de estas cosas son las que
finalmente no sucede. Puede ser también que forme parte de criterios personales propios facultativos, costumbres religiosas, sociales o culturales. Esto que les dije que eran las experiencias previas, o lo que cuando nosotros trabajemos sobre dar un consejo, seamos profesionales y no a partir de las experiencias personales que cada uno ha tenido. El maltrato psicológico uno puede justificar por la conducta del niño, y no saber que a veces la conducta del niño es motivo del maltrato que puede sufrir. A mí me ha pasado, como psiquiatra infantil, manejar un chico con conductas de hiperactividad, con grandes desajustes, y era producto del maltrato físico que le ocasionaba el padre. Y trabajando con el padre, separándolo, el padre se fue de la casa, y la verdad que el chico que estaba con metilfenidato, luego de eso y trabajando arduamente en consultorio, terminó sin ninguna medicación y sin ninguna sintomatología. Entonces, este maltrato, esta conducta que puede tener el chico, que genera a veces insultos, críticas o aislamiento, puede ser causa y no efecto, o efecto y no causa, mejor dicho, de un maltrato que puede estar recibiendo. El castigo físico puede ser considerado inevitable, cosa que eso también hay que trabajarlo en forma de talleres o en forma en el consultorio particular, pero me parece que siempre hay una respuesta que puede ser no violenta ante un conflicto con un hijo. Y la otra situación es que muchas veces no entendemos a los accidentes, que ya es una palabra desterrada para la pediatría, y hablamos de que si se puede evitar no es un accidente, y hablamos de lesiones no intencionales, son inevitables, entendiendo que toda lesión no intencional es evitable y que ocurre por alguna inobservancia en algún momento. Bien, seguimos un poquito. Entonces, ¿qué datos tenemos en la República Argentina sobre frecuencia de maltrato o de abuso? Bueno, nada, yo ahí les puse encuestas sobre condiciones de vida a niñez y adolescentes, que se publicó en el 2013, que se hizo en todo el país, UNICEF y otras universidades. Y fíjense, creencias sobre el uso del castigo físico o psicológico en la educación del niño. Y acá está dividido en regiones. Yo les marqué las de ustedes, pero puede ser Cava, Gran Buenos Aires, Buenos Aires Interior, Centro, Cuyo, NEA, NOA, Patagonia Norte y Patagonia Sur. Fíjense las preguntas que hacen. Deben ser castigados físicamente, deben ser castigados pero no físicamente, deben ser castigados, no deben ser castigados. Y el 4% de Cava contestó que deben ser castigados físicamente en la educación del niño, y que no deben ser castigados, fíjense que bajo el porcentaje, 34.6. En el NEA, ¿deben ser castigados físicamente? El 6.5. Deben ser castigados, pero no físicamente, el 66.3. No contesta un 1.5 y no deben ser castigados un 25.7. Digo, hay mucho para trabajar en pediatría, en los consultorios, para ir cambiando estas cuestiones que tienen que ver con el uso cultural del castigo físico en la educación del niño. Fíjense lo peor, que creencias sobre el uso del castigo en la educación del niño, y acá no está dividido por áreas, no está dividido en Cava y todas las regiones del país, pero sí en edades. Fíjense que cuanto más chico es el niño, y si tendríamos menos de 3 años, por ahí aumentaría mucho más. Deben ser castigados físicamente, el porcentaje más alto, el 5.9% de los consultados, dijo que deben ser castigados físicamente. Y no deben ser castigados el 31.2%. Y esto va bajando, y los adolescentes son los que menos deben ser castigados físicamente para los adultos responsables, y no deben ser castigados en el 37.8%. O sea que es un porcentaje. ¿Quiénes son los que sufren más maltrato físico? Predominantemente son los niños de corta edad. Ahora, según como se pregunte, fíjense, si frente a algún desajuste usted utilizó métodos persuasivos, o la sanción verbal, o castigo físico, y seguimos teniendo las diferentes áreas, fíjense, métodos persuasivos, ¿le quitó privilegios, le explicó o le dio por hacer otra tarea? Bueno, un porcentaje, casi más del 50% le quitó privilegios,
le explicó en el 80% y le dio otra tarea por hacer en el 53.7%. Sanción verbal, ¿lo retó en voz alta o lo insultó? Ya ahí empezamos, 52% del NEA, de la gente consultada, dijo que lo retó en voz alta, y lo insultó en el 22.6%. Pero lo peor es el castigo físico, los amarrió, le dio un chirlo, le pegó en alguna extremidad, le pegó con un objeto, lo golpeó en alguna parte de la cabeza o le dio una paliza, y fíjense que le dio un chirlo el 26% casi de la población, le pegó en alguna extremidad el 15.8%, le pegó con un objeto el 5.6%, lo golpeó con alguna parte de la cabeza, en alguna parte de la cabeza el 6.1%, y le dio una paliza en el 4.1%. Esto quiere decir que estamos en un problema importante, y los pediatras tenemos que trabajar mucho levantando la voz de lo que debe ser una educación y una crianza no violenta, entendiendo que a los niños se les debe poner límites, o que debe tener consecuencias sus acciones, ese límite no tiene que estar dado en la sanción física o en la agresión física. Situación en Argentina en general, otro estudio. Se entrevistó a varones y mujeres que estaban en las universidades, en diferentes universidades de Cava, y se les preguntó sobre experiencias traumáticas en la infancia y la adolescente. Se entrevistaron 2.750 alumnos de universidades, y casi el 12% de las mujeres y el 6.1% de los varones dijeron que sufrieron situaciones de abuso sexual. UNICEF dice un valor también aproximado, habla que 1 de cada 5 mujeres y 1 de cada 13 varones en la infancia sufrieron alguna situación de abuso. Y la entrevista con un juez, Carlos Rosanqui, que ya no ejerce como juez federal, dice que el abuso infantil es el delito más impune en la tierra. Y habla de cada 1000 casos denunciados, solo 1 se esclarece. Y esto viene a cuenta porque a veces yo entendía que cuando empecé en violencia familiar, decía que cuando uno judicializaba una situación, la situación se iba a solucionar. Y lejos está uno de encontrarse con una solución más o menos temporaria o definitiva. ¿Y por qué digo esto? Porque si uno se pone a definir una situación de abuso por lo que se discuta en un juzgado, vamos a encontrar lo que muchas veces las causas van a quedar impunes para los abusadores. Y eso no quiere decir que nosotros no le tengamos que dar certeza a los niños de decir que uno le cree, porque finalmente si uno cree que esto se define en un ámbito judicial, y en el ámbito judicial no se esclarece a favor de las víctimas, bueno, me parece que es un tema que también tenemos que creer y decirle a un niño, una niña que sufre alguna situación de abuso físico, de abuso sexual, que le creemos, que lo vamos a intentar ayudar, y eso no quiere decir interferir en algún proceso, sino darle certezas y creer en la palabra del niño. Bien. ¿Cuáles son las formas clínicas que vamos a encontrar? Bueno, hay mucho en la literatura, pero las 4 formas básicas, y no más que eso, son estas: abuso físico, abuso emocional, negligencia o abuso sexual infanto-juvenil. ¿Cuál es la más frecuente? En general es la negligencia, seguido por el abuso físico y luego el abuso sexual infanto-juvenil. Por razones de tiempo vamos a hablar de abuso o maltrato físico y de abuso sexual infanto-juvenil, para que no se me duerman y hacer esto más o menos ameno. A ver, para definir una situación de analizar un niño, si sufre un maltrato, vamos a tener que ver 2 cosas: la situación violenta y el daño y la enfermedad. Y con estas 2 cosas vamos a definir maltrato infanto-juvenil. Si yo les dijera, como le hice la pregunta inicial, si está bien o está mal darle un chirlo. Darle un chirlo claramente es una situación de violencia, ¿verdad? Ahora, no sabemos
suponemos que si el chirlo se repite crónicamente, o la intensidad del chirlo sobrepasa las defensas naturales, puede generar un daño o enfermedad en el niño. Pero no podemos hacer un diagnóstico de violencia familiar o de maltrato infantil solamente por la situación que vemos de un padre pegándole a un niño, sino que tenemos que ver qué daño o enfermedad ocurre en él. Si yo le dijera un chico que cae de un balcón del 7º piso, ¿eso es una situación de maltrato o no es una situación de maltrato? Bueno, en virtud de la virtualidad no vamos a intercambiar, pero les voy a decir que ahí sí es una situación claramente de maltrato. ¿Por qué? Porque hay una situación violenta de inobservancia de un adulto que tiene que velar la supervisión de un niño en situaciones potencialmente peligrosas, y el daño a enfermedad, si les digo que va a caer de un 7º piso, el daño está más claro, ¿verdad? Supónganse a la inversa, abuso sexual infantil. ¿Podemos definir por el daño solo? No. Si yo le dijera una sífilis adquirida en etapa postnatal, ¿no? O sea, bien sabiendo que tenemos una ARL de nacimiento, o en algún momento negativa y ahora se positivizó. ¿Es un indicador de abuso? ¿Podemos poner la etiqueta de abuso? Claramente no. Tendremos que ver cuáles son las situaciones de abuso en el cual el chico puede estar comprometido. Hoy en día vemos muchos diagnósticos. Hay un estudio que hizo Lucrecia Arpí en el Hospital Garrahan, y nosotros también tenemos una casuística importante, que tenemos sífilis adquirida a partir de sífilis secundarias, pénfigos y lesiones en mucosa de los adultos, y hemos tenido situaciones que por chuparle el chupete, un adulto le ha contagiado la sífilis a un niño, o hemos tenido un caso hasta, inclusive de un chico que ha tomado, él tomaba el mate cuando estaba frío, y teníamos a toda la familia infectada, y este chico se agarró. Por esto quiero decir, no es tan fácil hacer un diagnóstico por una enfermedad. Una enfermedad será un indicativo, será una sospecha de una situación clínica, pero tendremos que ver, con esto no alcanza para definir ni que este chico sufrió abuso, sí que es una sospecha de abuso, si tiene sífilis adquirida, pero tendremos que ver en qué situación se enmascara la adquisición de esta enfermedad. Esta enfermedad fue producto de una situación abusiva o de un contacto no sexual. Entonces, definimos abuso físico a toda acción que atente contra la integridad física de la niña, niño o adolescente, produciendo daños físicos, enfermedad o imposibilidad de sufrir alguno de estos, y que es ejercida por los padres o adultos responsables o otras personas en posición de autoridad respecto de ellos. Una definición más a la anterior que les dije de maltrato físico. Entonces, cuando nosotros dijimos que los accidentes eran inevitables, bueno, ya la palabra accidente, como dijimos, se cambió por lesiones no intencionales. Vamos a tener que diferenciar las lesiones no intencionales de las intencionales, porque generalmente tienen algunas características que les son propias y otras que les son propias a las lesiones intencionales. En general, las lesiones no intencionales es generalmente un evento único, cada situación. Hay familias que tienen un estilo de vida negligente, a los cuales las situaciones de negligencia se pueden repetir, pero cada una de ellas son vividas como un elemento único, generalmente único. Es vivido como una emergencia. Nosotros hemos tenido un chiquito aplastado de 1 mes y medio, aplastado por la madre habiéndose quedado dormida. Y la madre es despertado por una vecina que escucha los estertores del chico tratando de respirar. Bueno, despierta a su marido, el marido tenía el taxi a 3 cuadras. Esta señora no esperó a que vaya a buscar el taxi, sino que se paró en la mitad de una calle para que para que lo lleven rápidamente al hospital. Entonces, la rápida concurrencia al centro asistencial es clave, y el relato es compatible con la lesión encontrada. Respecto de las lesiones intencionales, es todo lo contrario, como vamos a pasar ahora a algunas características.
Cuando nosotros nos encontramos con un adulto que trae un chico con una lesión intencional, por supuesto que va a decir que es una lesión no intencional. Pero lo primero que va a haber es una no concurrencia rápida a un centro asistencial. Y esto también es clave. Cuando un adulto ejerce violencia hacia un chico, cuando un hombre ejerce violencia hacia la mujer, lo primero que va a hacer es una evaluación del daño que generó. Y luego lo va a traer no por lo que hizo, sino por las consecuencias que hizo. Por la dificultad respiratoria, o las dificultades neurológicas, o las manifestaciones neurológicas que puede presentar, o por la fiebre que puede presentar, o por alguna cuestión de vómitos, o alguna situación relacionada con las complicaciones que generó la violencia ejercida sobre el niño. Cambio frecuente de doctor. Bueno, ahora tenemos la historia clínica electrónica, ustedes la tienen mucho más avanzada que nosotros, pero cuando nosotros poníamos en los cartones de consultorio hematoma y poníamos un signo de pregunta, la persona nos veía, es una persona que intenta confundirnos. Afirmación de que fueron otros los que causaron las lesiones, y esto pasa muchas veces en las escuelas. El chico salió de casa bien y le pasó esto en la escuela. Bueno, nada. No explica adecuadamente la naturaleza de las lesiones. Nosotros tenemos distintas lesiones, yo les voy a pasar y les voy a decir lo que dijeron los padres, o algunos de los padres, y esto no explica la naturaleza de las lesiones encontradas. La falta o disminución del componente emocional, cuando uno llega a una guardia, luego de una situación de tipo no intencional, se descarga, se relaja y está afectado emocionalmente en relación proporcional al daño que tiene el chiquito. Bueno, acá carece de daño de componente emocional. El discurso difícilmente mantenido en el tiempo, porque al ser una mentira y hacer una evaluación las personas de la mentira y saber que nosotros estamos preguntando y repreguntando, bueno, se cambia el discurso. Otras veces no puede ser localizado el adulto, y rechazo a dar consentimiento o a participar de nuevos procesos de evaluación, y esto es importante. ¿Qué hacemos frente a esto? Bueno, no avanzamos, y lo que hacemos nosotros es dar intervención, en este caso, a un organismo de protección de derechos, también diciéndole que estamos ante una sospecha de una situación compatible con maltrato, que tenemos una negación del consentimiento y que necesitamos avanzar. Eso es básicamente lo que le pedimos a los organismos de protección. Los organismos de protección nos autorizan o no, o tienen que dar una intervención judicial. ¿Qué actitud presenta el niño? Bueno, el niño en general tiene un comportamiento temeroso, todo lo contrario a cuando hay un componente de tipo no intencional. ¿Por qué? Porque en el componente accidental o no intencional busca el contacto con sus padres. No tiene expectativas de ser consolado, y acá es un chico que está sufriendo y que no tiene expectativas de ser consolado por los padres. Se mantiene alerta y está estresado, por lo tanto cualquier aumento de tono de voz, cualquier golpe, cualquier cerramiento de puertas o ventanas lo va a conmover. Se queja excesivamente o se mueve con dificultad. Esto es porque está lesionado o traumatizado. Se viste con ropa inadecuada según estación. Supónganse ahora, sobre todo en la primavera o en el calorcito, los chicos van muy vestidos para tapar. Lo mismo que hace una mujer que sufre violencia de género cuando va con los anteojos para un poco tapar lo que la cara le generó en los golpes del padre. Las manifestaciones conductuales, los chicos en general tienen manifestaciones conductuales, o son hiperactivos, o son alertas, o son muy sumisos, pero tienen dificultades, tienen dificultades sociales, etc. Historia de atención de eventos traumáticos en diferentes centros asistenciales, y cuando uno ve, bueno, viene de alguna localidad y uno puede encontrarse con algún médico a cabecera, bueno, hay ausencia de informes médicos, aunque hay consultas en médicos, y consultas, esto también es clave, consulta en horarios inadecuados. Si yo le dijera que el evento nos contaron que fue a las 8 de la mañana y llegaron a las 3 de la mañana del día siguiente,
es una situación que nos tiene que llamar la atención. Y esto es especulando con el cansancio profesional, pues yo les digo, no sé ustedes, pero yo cuando hacía guardia, a las 3 de la mañana no iba a sacarle la ropa a todos los chicos. Bueno, esto saben la gente, y otra cosa que es importante, la poca gente esperando en la sala de espera. Porque muchas veces cuando viene un chico muy golpeado, los mismos padres se dan cuenta y empiezan a agredir. Yo pongo esto, pero hay ciertas circunstancias. ¿Puede pasar en las mejores familias? Sí, puede pasar en las mejores familias, pero hay familias en las cuales pueden aparecer más frecuentemente el maltrato. Hijos de madres muy jóvenes en el primer embarazo que recibieron escasa atención prenatal. Bueno, esto es el drama del embarazo adolescente en la República Argentina, en especial también en las provincias de ustedes, en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia. No solamente es una situación que puede acompañar con negligencia o escasa capacidad para ver las necesidades del niño. El niño puede recibir, puede estar muy disconforme y la madre puede responder, las parejas también pueden responder con alguna situación de violencia. Niños que nacen con dificultades, niños con necesidades especiales. Digo, niños prematuros, niños que estuvieron mucho tiempo internados, o niños que requieren las encefalopatías crónicas no evolutivas, niños que hay que trabajar mucho con la familia respecto a las expectativas o síndromes genéticos, las expectativas que tenían con ese niño, y que la realidad les muestra que lejos de lo ideal o lo idealizado, lo real se le impone, y muchas veces eso genera situaciones de violencia. La presencia en la familia de un hijo que se abusó físicamente o abuso sexual incrementa la probabilidad de abuso de sus otros hermanos. Y esto también se ve en la clínica. La presencia de un abuso de algún tipo en la familia incrementa un 30% de la ocurrencia de maltrato o abuso en los otros hermanos. Y la violencia conyugal, más aún si esta es unidireccional, también es bastante clásica. Si vamos a las lesiones, las dividimos en lesiones en piel o dermatológicas, traumatológicas, neurológicas, oftalmológicas, torácicas, abdominales y otras. Yo nunca borro lo que es otras, porque otras no son otra cosa que la combinación de dermatológicas o traumatológicas o neurológicas o oftálmicas. Y en orden de frecuencia, las más frecuentes son las dermatológicas y las menos frecuentes son las torácicas abdominales. Sin embargo, las torácicas abdominales son las más graves, junto con las neurológicas. Vamos un poco a pasar rápidamente lesiones. Se dice que las lesiones pueden ocurrir las lesiones producto del maltrato pueden ocurrir en cualquier parte del cuerpo, pero son más sospechosos en las zonas ocultas, en las zonas ocultas o protegidas. Por ejemplo, la zona tóraco-abdominal, borde interno de brazo o región anterior de muslo, las orejas, la zona periorbicular, y las lesiones más accidentales son todo lo que es el macizo craneal y las zonas anterior de las piernas y glúteos. Eso es una primera aproximación, pero los hematomas por maltrato pueden ocurrir en cualquier lugar. El otro es la ubicación. Acá en negro están los pacientes abusados, entonces, y en rayitas están en las localidades, en las localizaciones que fueron por accidente. En el pecho, en esta serie de estos profesionales americanos del 2009, habla que en el pecho fueron todas intencionales, lo mismo que en abdomen, la mayor parte fueron intencionales, o en espalda fueron intencionales glúteos, genitourinario y caderas. En las orejas fueron todos intencionales, en el cuello fueron todos intencionales, pero fíjense en la cara, por eso les digo, las zonas expuestas también son zonas frecuentes de maltrato, no es que podemos diferenciarlo. Ahora, si encontramos en una zona oculta, es más frecuente que sea por abuso físico. Y el número de hematomas, en esta serie, en este estudio, también, cuanto mayor es el número de hematomas, más probabilidad
de que sea intencional. Acá en esta casuística habla de si hay 6 o más hematomas, eso depende también mucho de los chicos. O sea, que no solamente es la ubicación, el número de hematomas, y también el desarrollo madurativo. Si yo le dijera, es común que un chico menor de 6 meses tenga hematomas, yo creo que la mayoría me diría que no, y tienen, buena razón tienen, porque la verdad que un chico que tiene escasa posibilidad de moverse es un chico que tiene menos posibilidades de golpearse. Y la otra característica es la forma del hematoma. Entonces, si dividimos esto en la mitad, están las marcas de mordeduras, marca de manos, borrador, cinturón, hebillas, palos o ramas, nudillos, látigos, etc. Y en la mitad inferior están las quemaduras por contacto, por encendedor, por cigarrillo, por cuchillo caliente, por calentador, o por inmersión, en guante, en plancha, puede ser en calcetín, o con una lámpara incandescente, que ya ahora no debe haber, o debe haber pocas lámparas incandescentes. Entonces, no solamente es la ubicación, la forma que tiene el hematoma, y la duración. La duración tiene que ver con la evolución cromática de las lesiones, que se describe clásicamente, esto es más para la medicina legal, pero es muy variable en pediatría. Pero se dice que el hematoma va cambiando de rojo al azul púrpura, verde, amarillo, marrón, y que en 2 a 4 semanas se resuelve totalmente. Pero eso depende de la intensidad del hematoma y del estado general que tenga el paciente. Si un paciente que tiene una enfermedad hematológica, va a ser un paciente que esta evolución no la va a respetar. Lo que es cierto, y por otro lado, depende también de la intensidad del hematoma. Hematomas más chicos se evolucionan en pocos días, y hematomas más grandes tardan estas semanas que les describí. Si pasamos a los golpes, mordeduras, heridas, raspaduras, cortes o pinchazos, también lo mismo. El tipo de lesión es inconsistente con la historia, pueden coexistir diferentes tipos de lesiones, configuración en formas geométricas no normales, muy delimitada de piel sana, es lo que les dije respecto de las formas que tienen los hematomas, localización en zonas no habituales, aunque las zonas habituales son las más frecuentes, y en diferentes estadios de evolución o curación, lo mismo que pasaba con los hematomas. Pueden ser golpes con instrumentos, con manos, quemaduras, encerrar o atar, estrangular, heridas con objetos punzantes. Aquí hay una chica, una adolescente, que tiene 1, 2, 3, 4 lesiones. Por supuesto que tengo el relato de los padres, y que decían que no sabían qué le había pasado, pero yo tenía el relato de la chica que decía que el padre, que no había cumplido, había hecho un lazo con el cable blanco del velador, esto que tienen los dos cablecitos unidos, bueno, había hecho un lazo y le había pegado. Y la verdad que lo que nosotros nos encontrábamos frente a estas lesiones que tienen la misma color y la misma forma, era consistente con lo que nos estaba dando la lesión. Este es un chico que Hola. recibió... Hola, Abu. Hola. Bueno, este es un chico que recibió un golpe, un palazo. Fíjense el palazo que se ve acá, pero cuando esto pasa en el hombro, no se respeta porque también están los relieves óseos que actúan interfiriendo la demarcación típica del palo, como se puede ver acá. En la espalda de este chico también tenía el mismo palazo, el padre lo había molido a palos. Es una chiquita que recibió la marca de cinturón. Fue traída por una vecina que escuchó los gritos y se la llevó y la trajo para el hospital. A veces estas lesiones lo que producen es de tal intensidad que producen una herida abierta, como pasa en glúteos. Este es un chico que tiene un hematoma, el signo del mapache. Lo que nos dijeron es que este chico había recibido, cuando salió afuera de la casa, un pelotazo viendo un partido de fútbol. Claramente, todo lo que es el puente nasal y la prominencia frontal
nos habla que la indemnidad de esto no es producto, y el golpe, más allá del mamelón periauricular que tenía, siempre es en la apófisis mastoides, y cuando pasa esto tenemos que ver que haya una fractura de base de cráneo, o sea que hay que hacer una radiografía en posición de Town. Este chico también tenía un hematoma a nivel del pene. Por supuesto que tenemos que hacer diagnósticos diferenciales. Para decir que una lesión es intencional, llegar a un diagnóstico significa hacer, diagnóstico viene de la palabra latín, dia, que son dos, gnosis es conocimiento, es hacer un diagnóstico diferencial. Y dentro de esto están las lesiones cutáneo-mucosas no intencionales o accidentales, y siempre una lesión cutáneo-mucosa no intencional reviste algún grado de negligencia. Por supuesto que ante lesiones aisladas y no graves no vamos a hacer nada. Lo cierto es que hay estilos de familia que son negligentes, y cuando vemos una situación grave que ha ocurrido, por ejemplo ahogamiento en una pileta, vemos que hay antecedentes de muchas historias de pequeños accidentes que no han sido atendidos. La mancha mongólica, que cuando nosotros es aberrante y puede estar en región subescapular, puede acompañar esto. Puede ser que sea una marca por un ritual, o pueden ser ventosas, o esta es una quemadura a partir de algo parecido a las ventosas, porque se hacen con hojas calientes, o puede ser de lesiones dermatológicas o hemorrágicas. Diagnóstico diferencial de enfermedades dermatológicas, dermatitis de contacto. Tengan en cuenta que los chicos se pintan y que andan siempre con pinturitas, y por lo tanto lo que puede pasar como hematomas muchas veces pueden ser que están pintados. Por eso hablo de dermatitis facticias. Puede ser eritema nudoso como enfermedad del colágeno, puede ser una aplasia cutis como una forma de sacabocado en un área del cráneo, o puede ser un déficit de zinc con una acrodermatitis enteropática, un cuadro de diarrea con un cuadro que simula una quemadura por líquido caliente. O puede ser una serie de enfermedades como el síndrome urémico hemolítico, enfermedad de von Willebrand, hay intoxicación salicílica que ya no lo vemos, pero cuando empecé la residencia lo veía, o el síndrome de John-Ingeno como un hematoma en pantalón. En síntesis, para hacer un diagnóstico de abuso, es mucho más de abuso físico, vamos a estar mejor parados si hacemos un diagnóstico diferencial con enfermedades hemorragíparas, y hacemos un hemograma completo y un recuento de plaquetas y una interconsulta si hace falta, y una interconsulta con algún dermatólogo. Quemaduras o escaldaduras son incompatibles con la historia relatada, presencias reiteradas, localización múltiple o bilateral, con frecuencia región perioral o intraoral, espalda, perineo, genitales, en distintos estadios de curación o de cicatrización, y no todos son productos de abuso, sino que puede ser por contacto, por derramamiento o por inmersión. Esto es la quemadura por contacto. Para que haya esto es una foto de un adulto, quiere decir que el cigarrillo tiene que estar perpendicular a la superficie quemada. La quemadura accidental no es así, es una quemadura triangular. Nunca es producto de la colocación perpendicular de la lesión sobre la superficie de la piel. Esto es una quemadura por derramamiento, lo cual el relato en general, esto por agua caliente, estaban tomando mate y se le vertió donde estaba tomando, y bueno, nada, escurrió por toda la superficie corporal del chico. Y esto sí es una quemadura intencional, que es una quemadura por inmersión, donde se agarra a un bebé chiquito, se lo pliega como un libro y se lo sumerge. Fíjense que hay una superficie bien marcada, por debajo quemada y por arriba indemne. Lo que pasa es que hay lesiones producto de las salpicaduras que produce, como se pueden ver arriba.
Los pliegues están respetados porque el agua caliente no llega, lo mismo que los pliegues poplíteos que acá no se ven. Esta quemadura cuando aparece es gravísima y es intencional. Bueno, y hacer diagnósticos diferenciales con prácticas rituales o enfermedades como fotodermatitis, epidermolisis bullosa, síndrome de piel escaldada por estafilococo, o impétigos, varicela u otras dermatitis ampollosas. Mordeduras. La mordedura reproduce la forma ovoide o elíptica de la arcada dentaria, sobre todo cuando aparecen así, tenemos que ver si es una mordedura humana o de algún animal. Si es una mordedura humana, vamos a ver si es de un niño o de un adolescente o de un adulto. Pueden ser recurrentes, pueden ser aisladas o múltiples. Y ojo con los chicos con trastorno del espectro autista, que puede haber automutilaciones por metabolopatías o muchas veces por psicopatías. Este es un chico que fue mordido en un jardín por otros chicos. La verdad que nos quedó por dilucidar por qué le habían sacado el pañal. La madre no lo descubrió hasta que fue a su casa y lo revistió y notó esto, y por supuesto que no volvió más al jardín. Esta madre no tenía otros hijos y no pudimos averiguar nada más del hogar, del jardín. Hay que ver las mucosas. Las mucosas son zonas a veces de distintos tipos de hematomas. El chico recibió un puñetazo en la boca, no se ve el hematoma por fuera, pero sí tiene la impronta del golpe en la mucosa de los dientes. Y puede ser también cortaduras. Este es un bebé que agarró el cuchillo cuando su madre estaba tomando la leche o el té con una amiga. Esta es una lesión que puede aparecer intencional, que es tirarle de la oreja a los chicos más grandes. Esto no sé ustedes, pero en una época era bastante común, ahora no lo estoy viendo con tanta frecuencia por estos lugares, pero da lo que se llama una oreja en coliflor. Y alopecia traumática, presencia combinada de zona de pelo, entre zonas arrancadas sin que sigan una distribución determinada, diferente longitud del pelo, sin explicación aparente, localización occipital, occipitoparietal, y diagnóstico diferencial es la alopecia por decúbito, hoy en día es muy frecuente con los lactantes, por la posición para que duerma, la tricotilomanía, o la manía de enrollar el pelo que tienen algunas chicas, en especial, o enfermedades dermatológicas como tinias o infecciones micóticas, y la alopecia areata, que es una alopecia también de características psicosomáticas que pueden aparecer en los chicos. Bueno, no se ve bien, pero esto es una alopecia por tracción, inclusive en la tracción ha habido pequeños hematomas en los folículos. Si uno lo ve perpendicularmente o tangencialmente, vemos que los pelos tienen diferentes tamaños o longitudes. Bueno, lesiones socioarticulares, cualquier fractura o luxación en niños menores de 2 años, esto como lo mismo que le dije, ¿es común que los chicos se golpeen menos de 6 meses? No, bueno, ¿es común que haya una fractura en un niño menor de 2 años? No, menos. Y esto tiene que ver con la posibilidad de deambular. Fracturas múltiples o bilaterales, discordancia, lo mismo que dijimos con las lesiones dermatológicas. Y puede ser por trauma directo, un golpe, o puede ser torsión, cuando tomo los dos extremos, o por tracción, si dejo un extremo y tracciono del otro. Esta es una distribución, es un libro de diagnóstico radiológico en maltrato, que hizo en 31 niños, autopsias en 31 niños que murieron por abuso en Estados Unidos, y encontraron dónde había las lesiones más comunes osteoarticulares. Encontraron que las fracturas costales eran las más frecuentes, seguido por las fracturas en los huesos largos, y menos frecuentemente en manos o en pies. Nada, en este mismo estudio se habla de alta especificidad, lesiones que si encontramos en esta espina metafisaria o en arcos posteriores,
o en escápula, esternón, o procesos espinosos, o fracturas metafisarias, si encontramos estas fracturas en estas localizaciones, hablamos que es alta especificidad de maltrato. Moderada especificidad, fracturas múltiples, lesiones epifisarias, digitales, cuerpo vertebral, o fracturas complejas de cráneo, y fracturas o calcificación superióstica, fracturas de clavícula, son de baja especificidad. Yo les quisiera decir que las fracturas más comunes son las menos específicas. O sea, las fracturas comunes por maltrato son las fracturas comunes que podemos encontrar en cualquier lesión por un accidente o por una lesión intencional. Dijimos el color de los hematomas, bueno, acá también es cómo se va a producir el proceso de curación del hueso. Bueno, hay un periodo de inducción, que es un fenómeno inflamatorio, luego un callo blando, callo duro y de remodelación. ¿Para qué es importante? Pues si encontramos una fractura con callo blando y una fractura en callo duro, bueno, estamos diciendo que fueron hechas en diferentes momentos. ¿Y con qué lo vamos a relacionar? Con el relato de los padres. Es una nena que por el mismo mecanismo, más allá de lo que nos dijeron, sabemos que es una situación en la cual hubo un maltrato por golpe directo. En el fémur, por supuesto que tuvo que ir a extracción de partes blandas. Esto es un corte tangencial para ver el tamaño que tiene el tórax de un bebé respecto de la mano de un adulto. Y la verdad que toma casi el hemitórax. Quiero decir que la compresión violenta del tórax, a pesar de que el tórax es muy elástico, puede producir distintas fracturas en arcos posteriores, en arco medio o en arco anterior de tórax. ¿Qué vemos acá? Más allá que por ahí no se puede diferenciar bien, pero las flechas negras respecto de las flechas blancas. Las flechas negras tienen un callo blando, y acá en las flechas blancas tienen un área de discontinuidad. Quiere decir que estas fueron hechas con anterioridad a estas que estamos viendo acá con las flechas. Por supuesto lo vamos a relacionar con el relato de los padres. Nada, y un poco para terminar esto, dice que más del 27%, esto es un especialista en violencia, Robert Rees, más del 27% de las injurias esqueléticas son fracturas de costillas. La gran mayoría de estos, cerca del 90%, son menores de 2 años. Y dice que porque es muy elástica el tórax, hace falta gran fuerza para producir, y en un estudio de 39 casos, en 32 fueron por abuso físico. Ahora yo les digo, estas fracturas en esta parte del tórax no se hubieran podido ver con claridad a menos que se empiece a formar el callo blando o el callo duro. ¿Por qué? Porque se confunden con imágenes iliares o pariliares. Con lo cual, esto lo podemos detectar porque está en esta área, pero si estuviera en campos pulmonares sería de muy difícil visualización. Y esta fractura, que es en espiral, sabemos que el mecanismo es por torsión. Después está el gran fenómeno de los traumatismos de cráneo, una parte de los traumatismos de cráneo, sobre todo los traumatismos de cráneos complejos con hundimiento, pueden ser producto del maltrato en alguna de sus formas, o de maltrato físico o de caídas en altura que implican una negligencia importante. Nosotros lo que hacemos siempre es un centellograma, sobre todo para poder diferenciar, más allá de la captación normal que puede haber en calota o en áreas de osificación, detectar áreas donde, por ejemplo, en el fémur hay hipercaptación, cosa que no se tenía que ver o que comparativamente no se ve en el otro fémur. Tenemos que hacer diagnósticos diferenciales con el trauma obstétrico respecto a las fracturas claviculares, enfermedades neuromusculares que muchas veces por la falta de ambulación se produce la descalcificación y se produce la ruptura más frecuente, por situaciones leves importantes, las displasias esqueléticas, la osteogénesis es la primera, y después otras como osteodistrofia renal, toxicidad, infecciones, neoplasias, defectos nutricionales o síndromes genéticos raros,
y dentro de esto está el gran capítulo de la osteogénesis imperfecta, que viene clásicamente, aunque a veces no lo encontramos, con la osteogénesis, con la esclerótica azul, con la dentinogénesis imperfecta y con esta fase tan clara, y en cráneo tenemos los huesos bornianos. Me estoy apurando porque si no, no terminamos más. Lesiones en el sistema nervioso central. Nada, yo quiero decir que el cerebro para que se desarrolle necesita, más allá de nutrición, de elementos nutricionales y alimentarios, lo que necesita es el estímulo adecuado. Y para que la lesión más importante en el sistema nervioso central es la atrofia por falta de estimulación. Pero otras lesiones intencionales, como producto del maltrato, tenemos el hematoma subdural o la hemorragia intraventricular, o como consecuencia de la dilatación del sistema ventricular, edema o la hemorragia subaracnoidea. Un gran capítulo de esto es esto: ¿puede el niño no tener manifestaciones clínicas visibles? Sí, en el síndrome del bebé sacudido o síndrome del bebé de Shaken-Bailey. Son niños de corta edad que presentan hematoma subdural, edema cerebral y hemorragias retinianas. Externamente puede no tener nada y uno encontrar una fontanela, pues son chicos menores generalmente a 1 año, hasta 2, dice la literatura, pero uno lo encuentra con manifestaciones neurológicas, le encuentra la fontanela hipertensa, y uno le hace una punción pensando en una meningitis, porque nadie nos dice que lo sacudieron. Y uno va a encontrar una PL traumática, y la verdad que nosotros tenemos la suerte y no estamos acostumbrados a hacerle fondo de ojo. Si le hiciéramos fondo de ojo, es una buena práctica, encontraríamos que en un gran porcentaje de los casos encontramos hemorragias retinianas. Y eso es lo que hace el diagnóstico de bebé sacudido. El hematoma subdural, más que lo hacemos por ecografía, más las hemorragias retinianas, y el edema cerebral, es el trípode del diagnóstico del síndrome del bebé sacudido. Excepto acompañado también de fracturas costales o de fracturas en asa de balde en las metáfisis por tracción. No me voy a detener a esto, pero los más frecuentes de situaciones, el llanto del bebé es el iniciador de la mayoría de las situaciones de bebé sacudido. La gran mayoría de los que generan el bebé sacudido somos los varones. O sea, los perpetradores de esto, de esta cantidad de casos, en la mayoría eran varones. La relación entre el que generó esto y la víctima era, la mayor parte, eran padres de la víctima, cuidador o novio de la madre. Y estas son las edades más frecuentes. Las edades más frecuentes estamos en el primer semestre de la vida. ¿Y qué pasa con estos chicos? Estos chicos normalmente pueden quedar, podemos dividir en 1/3 quedan sin secuelas, 1/3 quedan con secuelas permanentes. Y esto puede ser que le produzca un edema cerebral, le produzca una atrofia, algún tipo de lesiones cerebrales, puede ser si afecta el área occipital, muchas veces por contragolpe, puede generar una ceguera cortical, y 1/3 muere. Y mueren, normalmente cuando mueren en general, mueren en la casa. No sé si ven estadísticas vitales del Ministerio de Salud. Del año 2015, 7.445 chicos murieron menores de 1 año. Y en el domicilio particular murieron 579. Bueno, de estos no sabemos muchas veces por qué, y le atribuimos muerte súbita. Cuando la muerte súbita es un síndrome que debe ser por descarte, luego de haber descartado un conjunto de síntomas que pueden llevar a la muerte inminente de un niño, o súbita de un niño, que pueden ser defectos cardíacos, macroscópicos como de la transmisión, metabólicos y un conjunto de otras situaciones, y por descarte, luego de haber estudiado todo eso, uno puede hacer diagnóstico de síndrome de muerte súbita.
La verdad que esto en otros países lo que se hace es toda muerte que ocurre sin una causa aparente se debe hacer autopsia. Y una vez hecha la autopsia, podemos llegar a aventurarnos de qué es lo que le pasó a este chico. En nuestro país todavía no hay una legislación clara que nos asegure esto. Muchas veces estos chicos pueden ser que vengan con apneas. Y entonces, ¿qué decimos? Que es un BRUE, y lo dividimos BRUE grave o leve, o era un ALTE antes, o era una apnea del recién nacido. Bueno, hay un porcentaje de casos en el cual esto es producto de malos tratos. Esto para ver qué lesiones hay. Es una niña de 1 año, en el fondo de ojo derecho y fondo de ojo izquierdo, más afectado el izquierdo. La tomografía sin contraste mostró hematoma subdural, y en el otro lado un hematoma subdural agudo. Y la resonancia está en las fotos de abajo, habla de que ya hay signos de atrofia, no solamente en los ganglios de la base, sino que en los lóbulos frontales y lóbulos occipitales. Por último, las lesiones abdominales y torácicas, que tienen baja frecuencia, menos del 5%, con una alta mortalidad, más del 50%, con una alta frecuencia de complicaciones, y hay mayor compromiso de órganos mediales, como pueden ser el páncreas, y la pancreatitis, luego de las pancreatitis producto del accidente o no intencionales, una complicación frecuente de las pancreatitis traumáticas pueden ser el maltrato. Luego puede ser el hematoma duodenal y algún otro compromiso como el lóbulo derecho del hígado que pueden estar afectados. Bueno, ¿qué podemos hacer? Y con esto vamos terminando y damos intervención a lo que quieran preguntar. Tenemos que escribir detalladamente en la historia clínica las lesiones encontradas. El diagnóstico siempre es, y acá puse multidisciplinario, pero la idea es, tiene que ser interdisciplinario. Multidisciplinario es que venga el traumatólogo y escriba, venga el dermatólogo y escriba, o que venga el psicólogo y escriba, o el trabajador social y escriba. Me parece que tiene que ser interdisciplinario respecto a encontrar todos alguna explicación en común que nos pueda dar la dimensión del daño y prevenir que esto no vuelva a pasar. Y si se sospecha maltrato, derivar a algún centro especializado. Y lo que me parece que es importante para todos los que están en consultorio, no quedarse en la soledad del consultorio, compartir la preocupación con otro grupo de profesionales. ¿Qué estudio de laboratorio nosotros hacemos? Bueno, exámenes complementarios que tienen que ver con hacer diagnósticos diferenciales, como les dije antes. Estudios por imágenes, acá hay algunos de ellos. Los que siempre hacemos, radiografía de frente y perfil, y eventual tomografía o resonancia, osteoarticular comparativa de huesos largos. Centellograma es de elección, pero en menores de 3 años, pero no es tan necesaria con una radiografía simple, podemos encontrar muchos de los diagnósticos. Otra radiografía simple, taco, resonancia, abdomen, radiografía, o tomografía, e interconsultas con diferentes especialidades. Y el abordaje me parece que tiene que ver con analizar al paciente, con el cuadro clínico, ver los antecedentes, hablar con los familiares y no quedarnos solos y consultar. Consultar a los organismos de protección, más allá de que haya la obligación de denunciar, cada una de las provincias o sus localidades sabrá si hay obligación de denunciar. Yo les voy a mostrar algunas cuestiones que tienen que ver con lo que hacemos nosotros. En el hospital nosotros tomamos 5 situaciones en las cuales hacemos denuncias policiales. La primera de ellas, paciente que ingresa en paro cardiorrespiratorio, sin que sepamos el origen de la enfermedad, porque puede ser que sea un paciente que esté en cuidados paliativos y que las familias, llegado el momento, están en la casa y por algún momento o por alguna causa
van al hospital o es un paciente que se conoce que puede tener este fallecimiento. Entonces, en este caso, no hacemos la denuncia, pero en todos los demás pacientes que no sabemos, no conocemos nada, hacemos la denuncia. Heridas infligidas por armas, accidentes en la vía pública, o paciente que ingresa con lesiones graves, y en esto también tiene que ver bebé sacudido, como dijimos antes, y se sospecha lesiones infligidas. Y fuera de estas 4, paciente que ingresa a la guardia por ataque sexual, con lesiones dentro de las 72 horas de ocurrido el hecho, y en caso que la denuncia no quiera realizarla, el adulto responsable del niño, niña y adolescente, teniendo por fin el aplicar el protocolo único de lesiones y recolección de muestras médico-legales. Nosotros tenemos un protocolo para implementar esto. Bien, yo diría, queda toda la parte de abuso sexual, no la voy a dar, porque si no, nos vamos a morir todos en este intento, y prefiero dejarlo acá, si quieren, y están conformes, retomamos en otro momento la charla de abuso, y me parece que sería como importante tener un intercambio con los que quieran preguntar. Ay, yo quiero preguntarte algo, Javier. Ustedes están teniendo la parte de estadística, porque a nosotros nos llamó mucho la atención en esta etapa de la pandemia la gran disminución de las consultas en emergencia. Pero sí han aumentado, y sabemos por los diarios, de que han aumentado mucho los femicidios. Ustedes han tenido más lesiones, porque nosotros tuvimos muchísimas lesiones en domicilio. ¿Hasta dónde uno puede tomar esto como maltrato, no maltrato, falta de cuidado? Pero realmente han sido muchísimas las lesiones en domicilio. No sé cómo lo tienen ustedes, si lo tienen mejor estudiado. A mí me llamó la atención esto, porque bueno, yo estuve mirando algo, pero no tengo parámetros para decir si es más o es menos a años anteriores. La verdad que uno de los problemas que tenemos es el registro. Yo te podría decir el registro que nosotros tenemos. El registro que nosotros tenemos es coincidente con el tuyo. La verdad que nos ha aumentado la cantidad de lesiones no intencionales y situaciones de... Ha pasado de todo. Digamos, tenemos que entender, si entendemos a la familia como una estructura sumamente conflictiva, en la cual el tiempo de permanencia es un generador de conflictos permanentes, che, papá, comprame algo, no, tengo hambre, no tengo plata, qué sé yo, diferentes situaciones, el hecho de ir a la escuela es protectora, o ir a salir a jugar, o ir a algún lado. Eso no lo tuvimos en esta pandemia, con lo cual el tiempo prolongado en las casas, encerrados, aumentó el conflicto. En una familia que no puede tramitar el conflicto de una manera no violenta, las situaciones de violencia se dieron. O por inobservancia, entonces están los accidentes, hemos tenido accidentes gravísimos, traumatológicos, fracturas expuestas, fracturas de cráneo gravísimas, y situaciones de violencia graves, con el agravante de que por la pandemia muchos de los organismos no estuvieron atendiendo acorde a lo que se necesitaba. Y eso expuso doblemente a los pacientes, porque nos costó muchísimo los primeros 3 meses, ahora más o menos está, pero estaban los juzgados de turno, estaban los organismos que te atendían telefónicamente en forma remota, no te atendían a las víctimas. Entonces fue una situación en la cual, en el contexto de la pandemia, cualquier situación de violencia, vivís encerrado, es lo peor que hay. Vos a una víctima le tenés que decir, cualquier situación no te encierra en el baño, salí a la calle. Porque lo que te va a proteger no es encerrarte en tu casa, sino salir. Entonces, la experiencia que tengo es que han habido, yo lo contaba antes, no sé si con Celia o con quién, pero las situaciones de gravedad hemos visto, más gravedad de los casos traumáticos hemos visto más situaciones de violencia. Y la verdad que lo que sí estuvo claro y muy complicado fue la resolución
de los organismos de protección. Eso hemos estado medio clueco en ese sentido. Está bien, eso quería acotarlo porque a nosotros nos llamó mucho la atención, pero bueno, evidentemente a todos nos está pasando más o menos lo mismo. Sí, sí. Así que esto es así. Así que bueno. No sé si alguien más. Sí. Yo quería hacer una pregunta, doctor, con respecto a la manera en que ustedes trabajan con el sistema judicial. ¿Cómo tienen organizado eso a nivel del hospital? Porque por ahí mi inquietud de la internación acá en el hospital de pediatría es que a veces cuesta un poco eso de trabajar en equipo con el sistema judicial, sobre todo cuando fue alguno de los progenitores el que produjo las lesiones, y ese chico tiene que volver, está de alta, y por ahí uno dice, bueno, ¿quién a dónde va a ir? Y a veces se demora mucho eso, que el chico pueda volver a estar en un hogar, en una familia que lo contenga, digamos, y que no sean los padres que justamente lo maltrataron. Bueno, por eso lo más importante, si quieren, en otro momento con abuso charlamos más esto, pero frente a la sospecha, uno lo que tiene que tratar de trabajar, y eso es una responsabilidad profesional, de que el chico esté en resguardo. Digo, y resguardo, yo la forma que tengo más fácil es de mantenerlo internado. Yo siempre digo lo mismo, a veces se interna cada cosa y mantenemos, ¿cómo no vamos a mantener la internación de un chico que pensamos que si se va, la va a ligar? Eso por un lado. Por otro lado, está claro las 5 situaciones en que hago denuncia policial, ¿verdad? Para que haya una investigación penal de una situación bastante clara. Las demás situaciones, en general, trato de compartir mi preocupación, estando el chico a resguardo, con un organismo de protección. ¿Por qué digo esto? Porque me parece que uno de los grandes obstáculos es, a mí me han dicho del Consejo de Derecho, que el primero que tiene conocimiento de una situación de abuso sexual es el que tiene obligación de denunciar. Y yo digo, una maestra en la soledad de su escuela, que un alumno, saquemos nosotros, que un alumno le diga, ¿está en condiciones esa maestra de denunciar al señor que va a ver a la salida de la escuela? No, se va a callar. Por eso yo creo que hay que ser corresponsables y empezar a involucrar a distintos estamentos. ¿Por qué digo esto? Yo opino que este chico fue abusado físicamente y le doy mi información a un organismo de protección. El organismo de protección no tiene que ser una oficina de sellos, que diga sí, que siga, sí, que judicialice, sino que tendrá que compartir conmigo o no la preocupación que yo tengo. Porque de esa manera nos vamos a proteger más nosotros profesionalmente. Porque yo tengo la obligación, no de denunciar, de hacer una consulta al organismo de protección. Y ese organismo de protección dice, doctor, usted tiene razón, yo comparto su preocupación. Y vamos juntos, porque no es una cuestión de denunciar o no denunciar, yo voy 20 veces a la justicia, pero me parece que nos protege mucho más que mi sospecha sea compartida por la maestra, sea compartida por el organismo de protección, y no que me mande solo a decir esto es abuso porque estoy convencido. Entonces me parece que armamos una estructura de protección, como dice la ley 26061, de corresponsabilidad. Todos somos veedores de la seguridad y los derechos del niño, de velar los derechos del niño. La mejor manera de velar es no tirar la responsabilidad a otros, sino que juntos, yo no sé mucho de leyes, pero digo, el abogado puede saber de un organismo de protección si amerita hacer una denuncia. Yo lo que necesito desde la pediatría es que a este chico no le pase más la misma situación. Y eso es lo que tenemos que trabajar. ¿Cómo lo voy a trabajar? De la manera que pueda. Entrevistando a este, entrevistando al otro, haciendo informes, pero la verdad que yo no interactúo mucho con los juzgados, pero sí interactúo mucho con un organismo de protección de derechos. Me mandan de juzgados, eso es inevitable, pero quiero decir, como estructura, uno tiene que hacer lo que le corresponde. Ahora yo les digo, he tenido un chico de 2 meses de vida, que los padres que son de clase media llaman al SAME por una chica que no respiraba,
y viene el SAME, y los hacen, y le dicen, espere que baje, y baja la chica en paro cardiorrespiratorio, y después va a la guardia de un hospital, y después va a la terapia, y nadie hizo la denuncia, yo agarré y fui a hacer la denuncia. Eso es un chico con paro cardiorrespiratorio, gravísimo. Bueno, estas cosas. O viene una chica de 13 años golpeada y dice, a mi casa no quiero ir, y bueno, la tendré en el hospital hasta que asegure, con el Organismo de Protección de Derechos, que no le vuelva a pasar lo mismo. O intentar que no le vuelva a pasar lo mismo, porque es utópico pensar, le pueden pasar un montón de cosas, pero tenemos que tratar de que no le vuelva a pasar lo mismo. ¿Se entiende? Sí, perfecto. ¿Se me escucha? Sí. Sí. No, primero me parecía como cosa importante recalcar que lo más frecuente en el maltrato es el tema de la negligencia. Sí. Y es un poco lo que decías vos con el tema de la pandemia. Nosotros acá en Chubut nos pasó lo mismo, que lo que hubo fue aumento de quemaduras, de accidentes dentro del hogar, de caídas del techo, o sea, todo lo que tiene que ver con la negligencia en este periodo de estar dentro de la casa con padres que no han registrado, digamos, a estos chicos. Y en segundo lugar, nosotros tenemos una experiencia de trabajo en equipo, que tiene que ver con el abuso, pero a partir del abuso logramos hacer algo que es muy difícil, que es trabajar con la justicia. Y organizamos un comité que nos reunimos cada 15 días por Zoom, con asesoría de familia, fiscalía, servicios de protección. Y en realidad abordamos abuso, pero a partir de ahí, como abuso no es lo más frecuente dentro del maltrato, empezaron a salir todos los maltratos físicos, psicológicos y demás, y bueno, logramos encontrarle ese camino. Pero es como que no se puede trabajar solo, porque hay mucho temor en la denuncia. Uno insta que es legal, es obligatorio, pero en realidad es como que mirás para otro lado. Y cuando empezás a trabajar en equipo, lo que se manifiesta desde los profesionales es eso, es tipo, estamos en un lugar chico, todos te conocen, el tipo sabe dónde trabajo, entonces el trabajar en equipo y el hacer denuncias donde la justicia interviene con una internación de 24 horas, que después el equipo decide si se queda o no, es como que relajó al equipo profesional en cuanto a las denuncias. O sea, el equipo sirvió más a los profesionales y por ende al paciente que a otra cosa, ¿no? O sea, como contar eso como experiencia, me parecía. Muy bueno. No existe este tema trabajarlo solo, no se puede. No. Una cosa que a mí me ayudó mucho es, yo no juzgo la conducta de los padres, más allá que es inevitable que los sentimientos me salgan, pero yo no juzgo. Yo trato de entender lo que me están diciendo, y sí explico que no lo entiendo. No lo juzgo, no digo lo que usted estuvo mal, o qué bestialidad, no hago una apreciación valorativa de lo que vi, más allá que me indigno y muchas veces puteo, pero eso es otra cuestión, para dentro del equipo. Pero el ejercicio, y eso evitó muchas veces, imagínense que trabajar con familia violenta, como vos hacés, Patricia, me parece que expone a situaciones que la verdad que la gente es complicada. Bueno, he tenido pocas situaciones en las cuales se han enfrentado físicamente. ¿Por qué? Porque respeto esto. Y ellos tienen que respetar mi posición profesional. Yo digo siempre que estoy preocupado profesionalmente porque no entiendo lo que estoy viendo, y si no entiendo no puedo prevenir que esto pase. Esto me pone una distancia porque no se pueden meter en mi profesión. Yo me meto en ellos, no digo lo que ellos hacen, pero sí que no estoy entendiendo. Esas palabras son muy útiles porque hablan de una distancia y me pongo en el rol profesional, y entonces yo lo respeto a usted, pero la verdad, lo que me está contando no lo entiendo, por lo tanto
estamos en un problema, porque irse no se puede ir así, su hijo, porque imagínense que puede volver a pasar. Siempre a partir de la preocupación personal, profesional, y no analizando lo que hizo o lo que no hizo. Yo no le digo, usted abusó. Yo digo que las lesiones, que la verdad, las estamos estudiando y no hay una causa física que entienda. Al buen entendedor, pocas palabras, se da cuenta, pero no le digo, usted, pues si yo le digo, usted lo golpeó con un palo, me empieza a decir, no, usted, ¿cómo me dice? ¿Qué me acusa? Y entro en una discusión que no tiene sentido. Tal cual. Tomo esa distancia. Y que de última es responsabilidad de la justicia, averiguar, o sea, lo nuestro es desde otro lugar. Que es más, en la internación a veces lo que salta es la historia de los padres. Totalmente. O sea, las madres abusadas que miran por la ventana para el abuso de las hijas. O sea, esto se va como... La violencia es una cosa que se perpetúa de generación en generación. O sea, que también son víctimas de toda esta historia, ¿no? Por eso era importante cuando puse el cuadrito de los distintos escenarios de violencia, porque estamos viendo un cuadrito, pero hay un despliegue de situaciones que se dan. Pero bueno, no sé, si les parece, tenemos todo el capítulo de abuso, la verdad que me quedé, perdónenme, pero me quedé, me explayé y se me fue la hora, y la verdad que no tiene sentido hacerlo muy largo, porque yo creo que el Zoom es bueno, pero hacer un Zoom de 4 horas es mortífero. Entonces lo vamos a comprometer a una segunda parte, doctor. Claro, porque ahí hablamos bien de la parte, puedo hablar de negligencia y de abuso sexual. Por supuesto que para que haya maltrato físico, para que haya abuso sexual, tiene que haber un maltrato emocional previamente. O sea, tiene que haber una desvalorización y un no reconocimiento de un otro. Eso es un clásico. Pero bueno, luego lo seguimos hablando si quieren. Sí. Sí, nos comunicamos con usted ahí, Celia, que tiene todos los datos. Sí, sí. Celia, te comprometo para que... Celia, si quieren, les doy mi mail, porque vi que alguno pedía. Soy, bueno, Patricia anota o anote el que quiera, Miguel Javier, porque mi madre me puso Miguel, Indart, INDART, @gmail.com. Perfecto. Ahí ya lo anoté en el chat. Bien. Sí, da para mucho el tema. Sí, por eso, me parece que los pediatras tenemos mucho para hacer, para decir. También es cierto que fuimos educados idealizando la situación de familias, y nos resulta totalmente ilógico pensar que en las mejores familias puede pasar esto. Sí. Bueno, así que bueno, agradecerles y bueno, arreglamos para otro día, si les parece. Desde ya, muchas gracias, doctor. Celia es nuestra comunicadora, Sí, sí. y se quedó flasheada, parece dura. Yo soy la presidenta de la filial, ya nos conocemos, pero Sí. nos encantaría que vuelva a estar con nosotros, nos ponemos de acuerdo y empezamos nosotros con la publicidad de la segunda parte. Está muy bien, ¿Sí? cuando quieran. Arreglamos. Sería buenísimo, Javier. Me alegro mucho de haberte escuchado. Muy linda. Igualmente de verte. Gracias, bueno, Javier. la charla va a quedar grabada, ahí preguntaron en el canal de YouTube de Submisiones. La vamos a subir en el transcurso de la semana. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. Excelente. Gracias.